En esta sesión les voy a estar compartiendo incluso material que es complementario y que vamos a estar viendo. Así es que van a recibir varios documentos como tal. Entonces, pues bueno, creo que ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí, Antonio, ya se logra ver. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, me van comentando con toda confianza. Les platico un poquito de su servidor en los temas de los tratados. A veces no hay oportunidad, pero me voy a tomar 2 minutos, no les robo más. En el tema de los tratados, y es importante a veces comentarlo, y, y bueno, les platico. Los tratados no son estáticos, pueden tener modificaciones durante su vida. Y en el caso del Telecán, déjenles comento que tuvo una modificación el año 2009, este, y, y es gracias a una petición que realizó su servidor lo que viene siendo eh, al secretariado en su momento del Telecán. Entonces, quisiera ahí platicarles que sí he tenido oportunidad de que mi solicitud de modificación en el tratado se viera reflejado, así es que fue un análisis que en su momento hicimos para una empresa muy importante aquí de Jalisco, precisamente, y fue aceptado la modificación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y fue obviamente vigente pues del 2009 en adelante, ¿no? Pero para que tengamos ahí la referencia de que el tema de los tratados no son fijos, se pueden estar modificando durante su vida. Y bueno, obviamente mecanismos y eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí el tema de los tratados, pues tenemos que identificar el marco jurídico, ¿no? De entrada, eh, el que México cuente con tratados, pues le da competitividad, ¿no? Hay una ley incluso que se creó sobre la celebración de los tratados, la cual le da un poco de orden en algún momento de nuestra vida, vamos a llamarle así, cuando iniciamos con el primer gran tratado que fue el del Telecán, pues no teníamos un orden de cómo estar haciendo un tratado de libre comercio y obviamente este, gracias a esta ley pues ya tenemos una metodología de cómo hacer tratados gracias a la ley sobre la celebración de tratados, por obvias razones. En materia de jerarquía, recordemos que la Constitución está en primera línea. Posteriormente tenemos un segundo nivel, que es el tema de los tratados, que esa es una parte interesante, que México tiene en este segundo nivel los tratados y nos da posibilidad, obviamente, de que si alguna ley contraviene el tratado, pues obviamente se puede impugnar, bueno, hay algunos supuestos que ustedes también los han escuchado últimamente, en donde, pues en la parte del TEMEC, este tratado, pues ha generado que incluso varias instituciones mexicanas, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estén muy activos vigilando los derechos de los trabajadores, que es parte de los cambios que tuvo este TEMEC, donde ya se involucran no solamente en el tema comercial, sino también en los temas laborales, en los temas precisamente ambientales, en los temas de corrupción, temas de monopolio, etcétera. Entonces, eh, han cambiado precisamente la dinámica de cómo hacer tratados a través de los años y uno de ellos pues es el TEMEC. Y bueno, la gran pregunta es pues, oye, ¿con quién tenemos tratados, no? El primer gran tratado, obviamente, que tuvimos y que cambió precisamente el 1 de julio del 2020, pues es el Telecán. Telecán migró a convertirse al TEMEC, al día de hoy está vigente el TEMEC, y del cual Estados Unidos, Canadá y México, y nuestra operación como exportadores, vamos a llamarle así, pues prácticamente el 80% del comercio este, lo hacemos con este tratado. Entonces voy a dedicarle un espacio para revisar algunos puntos, pero pues no solamente tenemos estos tratados, tenemos tratados obviamente con
Colombia, Chile, Israel, la Unión Europea, está la Asociación Europea de Libre Comercio, que es la parte que ustedes ven aquí en el mapita, lo que ven como rojo, ¿sí? Ahí está obviamente Islandia, Suiza, Noruega, etcétera. Tenemos Uruguay, tenemos Japón, Perú, obviamente Centroamérica, Panamá, la Alianza del Pacífico y obviamente el TPP, que también es conocido como TIPAT. Nació con el nombre de Tratado Transpacífico, pero ahora lo conocemos como TIPAT, que es el mismo nombre. Y ahorita vamos a estar, les voy a mostrar y les voy a regalar un documento donde viene todos, perdónenme, voy a estar cambiando algunas pantallas. Lo que les voy a regalar, vamos a llamarle así, es algunos archivos que les va a servir para su uso en el día a día, ¿no? Entonces, déjenme un segundito, les voy a compartir pantalla para que tengamos más referencia de lo que estoy platicando, ¿no? Entonces, aquí en la pantalla les voy a estar compartiendo pues los distintos tratados. A ver si creo que no está cambiando, ¿verdad? Creo que siguen viendo mi presentación. Sí, sí se estaba viendo, Antonio. ¿Sí? Sí se veía tu pantalla. Si quieres compartir nuevamente. Ok, va de nuevo. Em, ok, listo. Voy a compartirles un Excel. Este Excel les va a servir, va a ser de gran ayuda para su información complementaria, vamos a llamarle así. Este, mm, este Excel que obviamente les comparto, vienen todos los tratados, me comentan si lo están viendo. Sí, sí se ve, Antonio. Excelente, muy bien. Entonces, parte precisamente de este documento vamos a estar identificando los tratados que tiene México, ¿sí? Con qué países obviamente los tenemos y también precisamente a veces la duda, oye, ¿con cuántos tratados tenemos, no? Pues tenemos con más de 50 países tenemos los tratados. Aquí les pongo todos los que tenemos. El del TIPAT, no sé si ven aquí el Excel. Bueno, vienen todos los países con los cuales tenemos el TIPAT: Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam, etcétera, ¿no? Y vienen obviamente las fechas. Al día de hoy, ya todos los países que están en el TIPAT ya son parte de. En el caso del Reino Unido, recordemos que se salió de la Unión Europea ya por el Brexit y obviamente tenemos preferencias comerciales también, aunque se haya salido, obviamente hubo una negociación con la parte mexicana de continuar con los acuerdos comerciales. También es importante recordar que tenemos países con los que tenemos más de un tratado. Por ejemplo, tenemos con Perú, tenemos con Chile, ¿sí? Incluso con la parte de Canadá. Canadá lo tenemos en el TEMEC y lo tenemos en el TIPAT. Entonces, están combinados y ahorita vamos a ver un diferenciador para identificar cuál es el que nos conviene más, porque la pregunta sería, oye, si tenemos este tratado tenemos un país el que queremos exportar y tenemos dos tratados, ¿cuál utilizamos, no? Ahorita les voy a dar el tema, un diferenciador que se llama, que es el DTA, el cual vamos a ver que nos da ciertos ahorros. Entonces, me regreso a la presentación. Esto es solamente para que ustedes sepan que eh, pues los beneficios que tenemos obviamente como al respecto. ¿Me confirman si están viendo mi presentación, por favor? Porque
Estoy compartiendo aquí unas pantallas y creo que no se están No, sí mostrando. Sí, sí se ve. se ve bien. Gracias. Perdón por por preguntar. Déjame aquí. Listo. Ya vi. Digo, ok. Muy bien. Entonces, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos tratados tenemos? En algunos casos, algunas personas mencionan 14, otros mencionan 15. Yo ya les puse ya el listado con todos los países que tenemos. Y obviamente, ya cuando ustedes decidan, ok, quiero exportar a X país, ya podemos identificar si tenemos o no tenemos tratados. ¿Qué ganamos por utilizar un tratado? Nos volvemos más competitivos, el producto entra más barato porque no se paga obviamente aranceles prácticamente ese es el objetivo, o si se tuviera que pagar en una cantidad muy mínima al respecto, ¿no? Pero prácticamente podemos decir que están liberados los productos que exporta México con los tratados. Hay casos muy excepcionales donde se tuviera que hacer algún pago muy pequeño por el tema del arancel, pero es muy atractivo el tener estos tratados. Entonces, no solamente tenemos tratados de libre comercio, también tenemos algunos acuerdos que también nos dan beneficios arancelarios, como es el caso de ALADI. Entonces, si nosotros queremos también voltear a Latinoamérica, tenemos obviamente los miembros de ALADI, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá, que son parte de este acuerdo. También tenemos beneficios para poder estar exportando con cualquiera de estos países. Entonces, en suma, o sea, podemos estar hablando, pues como les mencionaba, más de 50 países con los cuales tenemos nosotros preferencias arancelarias y que obviamente es atractivo el utilizarlos, ¿no? Aquí les muestro algunos de los tratados con los cuales se tienen ya negociados, aparte de ALADI hay acuerdos que se les conoce como acuerdos de complementación económica, en los cuales nos dan beneficios todavía más especiales. ALADI, hagan de cuenta que es un gran acuerdo multilateral, o sea, entre varios países. Vamos a tener preferencias arancelarias en cualquiera de los países que les mencioné, pero todavía tenemos más preferencias arancelarias si es que se negocia un segundo acuerdo dentro del marco de ALADI, que se le conocen como los ACES, Acuerdo de Complementación Económica, donde va a haber más beneficios. Incluso, como ustedes pueden ver, hasta Cuba, ¿sí? Hay muchos productos que están negociados aquí en ALADI y que obviamente pues existe el beneficio de entrar de manera preferencial nuestros productos en esos países. Bien, ahora, un tratado, no todos los textos de los tratados pues tienen que ver con temas comerciales. Dentro de los textos de los tratados vamos a encontrar diversos capítulos. Hay un capítulo que son de aspectos generales, como es el que ven aquí en la pantalla. Vienen varios artículos, no me voy a enfocar en pero hay una segunda parte que esa es donde tenemos que enfocarnos, que se le llama comercio de bienes. En la parte de comercio de bienes, obviamente vamos a estar encontrando detalles sobre qué consideraciones tenemos que estar tomando al exportar o al importar alguno de estos países. Entonces, cuando nosotros tengamos acceso a algún texto de algún tratado y queramos ver el detalle, vamos a estar encontrando precisamente este bloque de comercio de bienes. Y obviamente vienen algunos puntos importantes que ahorita me voy a enfocar como el que se le conoce de derechos aduaneros, ¿sí? Que es el tema de DTA, que lo vamos a mencionar, y del cual pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Si utilizamos algún tratado de libre comercio. Me voy a adelantar. Bien, a su vez, nos da requisitos para emitir un certificado de origen, qué es lo que tenemos que estar considerando, si el tratado pide alguna regla en especial, que se le conoce como reglas de origen, para poder emitir un certificado y por consecuencia tener preferencias arancelarias. Hay que recordar
que para poder gozar o poder aprovechar un tratado de libre comercio, pues se tiene que contar con un certificado de origen. Pero para poder hacer ese certificado de origen, primero tenemos que saber si nuestro producto que estamos exportando cumplió los requisitos del tratado. Estos requisitos del tratado se le conocen como reglas de origen, que ahorita las vamos a revisar. También, obviamente, dentro del tratado vamos a encontrar algunos bloques de cómo tenemos que estar demostrándole a los gobiernos que sí utilizamos de manera correcta un tratado de libre comercio. Sí, ahí viene precisamente los procedimientos aduaneros, nos menciona el certificado de origen que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar sobre los certificados de origen, pero es importante conocer, pues, que viene en un tratado. De repente son textos muy grandes, pero donde tendremos que ir a revisar es al comercio de bienes, ¿sale? Ahora, en el tema de los beneficios que da un tratado de libre comercio, ya platicábamos que el principal beneficio es el arancel. Hay una preferencia arancelaria, o sea que no vamos a estar pagando los aranceles completos, pero también hay un beneficio que se le conoce como derechos aduaneros. En el caso de México, el derecho aduanero es, su propio nombre lo dice, por el hecho de utilizar la aduana, o sea, tan solo porque la mercancía toque la aduana, se debe de pagar un derecho por el uso de la aduana. Este derecho por el uso de la aduana o derecho aduanero es el DTA en el caso de México. Así como se tiene este derecho que se paga en México, en cada uno de los países donde nosotros exportamos, también tienen estos derechos, o sea, también cobran por utilizar la aduana. Entonces, ciertos tratados de libre comercio nos dan el beneficio de que no se tiene que pagar ese uso de la aduana. Y les voy a compartir, les voy a regalar otro archivo. Entonces, aquí, el cual les va a dar visibilidad sobre el beneficio que se tiene. Me gusta una tablita que normalmente hago para ser más claro. Ahorita les comparto nuevamente pantalla. Esta tabla les va a dar visibilidad sobre qué beneficios da cada tratado, ¿sí? Agradecería si me confirman si tienen a la vista este documento. Sí, se ve, Antonio. Excelente, muchas gracias. Entonces, les explico cómo podemos identificar estos beneficios. Les voy a mencionar el primero de los tratados, ¿no? El TEMEC. Si nosotros realizamos una importación a México, obviamente, de Estados Unidos o de Canadá, aquí en esta columna les pongo, ¿tenemos que pagar DTA? Pues la respuesta es no. Sí, y ustedes me dirán, oye, pues ¿cuánto es lo que pagas de DTA? Pues es un porcentaje, se le conoce como 8 al millar, 0.008 por el valor de las mercancías en la aduana. Y ese monto pues puede ser muy grande, o sea, dependiendo del valor de lo que vayamos a importar. Y obviamente que nos digan, ¿pagas o no pagas? Pues obviamente nos conviene no pagar, ¿no? Obviamente. Pero también el beneficio está en la exportación, o sea, también usamos la aduana si nosotros queremos exportar a Estados Unidos o Canadá. Entonces, si nosotros queremos exportar a Estados Unidos y Canadá, y utilizamos el tratado, también tenemos ese beneficio. Miren, aquí les estoy haciendo la división de exportación y tenemos que pagar, pues la respuesta es no, no tenemos que pagar un derecho por utilizar la aduana al exportar. Entonces, aquí les estoy mostrando algunos de los tratados que nos dan ese beneficio de no pagar. Por ejemplo, aquí está Colombia, que no tenemos que pagar si utilizamos un certificado. En el caso de Chile, pues tampoco tenemos que pagar. En el caso de Centroamérica, tampoco tenemos que pagar. Entonces, y hay algunos otros casos donde sí tenemos que pagar, pero es un monto chiquito, como en el caso de la Unión Europea. Si es que nosotros queremos importar de la Unión Europea hacia México, vamos a pagar una cantidad fija que son 408 pesos. Entonces, la cantidad es una cantidad pequeña, pero lo que quiero mostrarles y obviamente aclarar, pues es que dependiendo del tratado que nosotros vayamos a utilizar,
sí vamos a tener que estar pagando o no vamos a tener que estar pagando como en las notas que les estoy poniendo. Y obviamente se vuelve un tema beneficioso, pues, el estarlos identificando. De entrada, el más importante que tenemos, pues no pagamos, que es el Estados Unidos, Canadá y México. No pagamos ni a la importación ni a la exportación. Entonces, les voy a compartir este documento. Aquí viene como el resumen de todos los tratados, si pagamos o no pagamos este derecho de trámite aduanero. Y y bueno, es uno de los diferenciadores, porque la pregunta que platicábamos hace ratito era, ok, si nosotros queremos, por ejemplo, y quiero que vean aquí el diferenciador, porque es un punto interesante. Si queremos exportar a Chile, Chile lo tenemos tanto de manera bilateral como lo tenemos en la Alianza del Pacífico. Entonces la pregunta es, ¿qué me conviene más? Si los dos me van a ahorrar el arancel, ojo, sí, perfecto. Pero el que te conviene más es el que no vas a pagar, ¿qué? DTA. ¿Cuál no vas a pagar DTA? El bilateral, o sea, el tratado que tiene México con Chile. Aquí no tenemos que pagar DTA, pero quiero que vean aquí abajo. ¿Tenemos que pagar DTA en el TLC de Alianza del Pacífico? Pues sí, tendríamos que estar pagando un DTA. Entonces, ese es un diferenciador que ustedes pueden estarlo utilizando para cuando tengamos más de un tratado de libre comercio con alguno de los países, podemos estarlo viendo como un diferenciador. ¿Ok? Entonces, archivo se los estaré compartiendo, que bueno, es para ustedes. Muy bien, entonces regreso ahora aquí a la presentación. ¿Me confirman si estamos viendo la presentación? ¿No? Sí, sí, Antonio, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, ese es un diferenciador en el uso de los tratados, el DTA. Ahora, si ya vimos que es muy beneficioso porque nos ahorra aranceles y nos ahorra, en este caso, el DTA, este, obviamente, pues tenemos que ver cómo podemos utilizar el tratado. Y vamos a responder algunas de las preguntas con las siguientes láminas, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar un tratado, pues tengo que ver las reglas que dice el tratado, ¿no? O sea, qué me pide el tratado para poder utilizarlo? Y nos vamos a ir a lo que se le denomina reglas y criterios de origen, ¿sí? Entonces, nuestra legislación ya contempla precisamente ciertas obligaciones en el uso de los tratados y es importante pues que los conozcamos. Por ejemplo, si nosotros queremos importar la ley de comercio exterior, la ley aduanera, nos establece pues que de entrada, si vamos a traer mercancías del extranjero, pues tenemos que tener un documento que venga el origen, de dónde viene el producto, dónde fue fabricado, perdón, y este documento o este certificado de origen es parte del expediente de comercio exterior. Entonces, ya sea que nosotros estemos importando, estemos exportando, pues es parte de la comprobación de origen que tenemos que darle al gobierno. Un dato interesante es que quien audita en el caso de los temas de origen, México, pues es Hacienda. Entonces, aun y cuando pues se haya negociado el tratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estuvo la Secretaría de Economía y que todos estuvimos, varias secretarías en ese proceso de la negociación, quien fiscaliza, o sea, quien ve que si utilizaste bien o mal un tratado, es Hacienda. Entonces es importante que lo traigamos ahí en el radar para los temas de qué, de los certificados de origen, ver que se estén declarando de manera correcta, etcétera. Entonces, para traerlo ahí en el radar, que es uno de los puntos de revisión por parte de nuestras autoridades. Ok, entonces, muy bien. Vamos aquí a avanzar. Cuando nosotros vamos a exportar, pues bueno, todos los tratados de libre comercio por lo menos tienen tres diferentes supuestos
sobre los cuales podemos nosotros utilizar un tratado. Y el primero de ellos es, ok, tú puedes utilizar un tratado y por consecuencia emitir un certificado de origen si lo que tú estás fabricando en su totalidad es de la región. ¿Qué significa? Aquí es donde aplica vamos a llamarle la parte de lo que viene de la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar una planta y la planta obviamente, o un árbol que fue plantado aquí en México, el propio documento que se emite al exportar como certificado de origen, nosotros tenemos que estar señalando el criterio de origen. ¿Qué es el criterio de origen? Pues el por qué decimos que sí es originario. Entonces, la letra A, quedamos que es cuando es de la naturaleza, que se obtiene, por ejemplo, al extraer minerales, lo que viene siendo, al exportar algo a la naturaleza. Y aquí la pregunta es, ok, ¿en algún momento yo como sector mueblero voy a exportar algo con la letra A? Pues no, porque no hay muebles que nazcan de la tierra o que un árbol que dé muebles, pues no. O sea, significa que tenemos, la letra A jamás va a ser utilizada nosotros como exportadores, pero sí la letra B y la letra C. La letra B, por ejemplo, que es producidos a partir de material originario. ¿Qué significa? Que todo lo de nuestro mueble es mexicano, estadounidense o canadiense, pensando en el Temec. Donde no tenemos nada chino, no tenemos nada de cualquier otro origen, todo es de los países que conforman el tratado. Aquí la letra que tiene que utilizar en el TEMEC es la letra C. Si ustedes ven, hay otros tratados y de manera general, aquí es donde a veces hay confusión, porque en los otros tratados que firmó México la letra es la letra B. Y la gran pregunta es ¿por qué este diferencial? Pues bueno, así lo quisieron negociar y así se negoció desde el Telecán. Bien, no puedo decir error, sino que así lo negociaron. Eso es lo que significa. Si nosotros vamos a exportar materiales que son 100% de los países de la región, en el TEMEC va a ser la letra B. Oye, pero si sí le meto algo en mi producción que es chino, ok, está bien. Entonces, entendemos que existe esa posibilidad y es muy común. Entonces, ¿qué letra le debo de poner? Pues la letra que le tienes que poner es la letra que B, en el caso del TEMEC. ¿Por qué? Porque obviamente es un producto que se está produciendo en México y aparte tenemos que estar viendo las reglas que nos obliga el tratado por utilizar materiales que no son de los países que conforman el tratado. Entonces, aquí vemos que sería la letra que B. La letra D no es muy utilizada. Les puedo decir que en 20 años de experiencia de su servidor en estos temas son casos excepcionales, que tienen que ver más con temas de clasificación arancelaria, donde la parte que estamos, o sea, que un producto tiene la misma clasificación que sus partes. Un ejemplo que me tocaba mucho ver, bueno, 2 veces solamente, es el tema de las bicicletas. Una parte de una bicicleta se clasifica igual que una bicicleta. Entonces, ahí obviamente utilizamos la letra D, pero en el caso de ustedes de muebles, no lo vamos a necesitar. Entonces, solamente vamos a estar volteando a ver las letras que B y C, que recordemos que tienen un orden distinto si vamos a exportar al TEMEC o si vamos a exportar a otro tratado de libre comercio. ¿Ok? Entonces, estos datos de las letras, ¿dónde vienen? Les reitero, vienen en los certificados de origen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Aquí déjenme borrar mis apuntes, si no, no me va a dejar. Ok. Entonces, ya platicábamos que para exportar, pues necesitamos obviamente ¿qué? Pues un certificado de origen. Los certificados de origen que se utilizan al exportar, obviamente vamos a utilizar el que corresponda conforme al tratado. De entrada es ahí. Ahora, hay de dos tipos. El primero de ellos son donde requerimos, bueno, voy a ir al segundo, donde requerimos autorización de Secretaría de Economía.
Y el otro es donde no necesitamos a la Secretaría de Economía, donde lo dejan todo a que complete el proceso el exportador. Que aquí déjeme hacer un paréntesis. El TEMEC es el que entra en esta categoría, en el primero de ellos, donde el exportador, nosotros tenemos que hacer todo el proceso, o sea, no entra para nada Secretaría de Economía, o sea, todo lo hacemos nosotros desde nuestras empresas, sin necesidad de ir a la Secretaría de Economía, si vamos a exportar a los países del TEMEC, o sea, Estados Unidos o Canadá. Oye, pero si quiero exportar, por ejemplo, a un país distinto al TEMEC, ok, tendríamos que ver si este país y por consecuencia el tratado que queremos utilizar obliga a que hagamos un trámite en la Secretaría de Economía. ¿Cuáles son los trámites que se tramitan en la Secretaría de Economía? Hay un cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Pues la Secretaría de Economía nos va a pedir información sobre nuestro producto, cuál es la receta del producto, o sea, la receta literal es ponerle los materiales que utilizamos, nos pide obviamente valores, orígenes, para en base a este cuestionario, él va a decir, ok, sí, el producto sí califica como originario y por consecuencia, se puede emitir un certificado de origen. Entonces, ese vamos a llamarle procedimiento, existe. El único caso donde la Secretaría de Economía solamente hace un certificado y es un certificado electrónico y no lo valida, es el tratado con Colombia. Así es que si nosotros queremos exportar a Colombia, pues sí, el proceso de generar el certificado de origen, vamos a tener que irnos a la plataforma autorizada dentro del portal de la autoridad, en este caso de la Secretaría de Economía, pero no nos va a validar si era cierto que calificaba en el tratado o no. O sea, eso sí lo tenemos que hacer nosotros como tal. Entonces, digamos que son las opciones que tenemos. Obviamente el cuestionario tarda, pues, alrededor la teoría nos dice que son 2 días, lo que puede tardar la autoridad. En ocasiones está tardando obviamente más en autorizar el cuestionario. Y posteriormente, pues ya la emisión del certificado, que es el segundo paso, que anteriormente era de un día, obviamente hoy se está tardando un poco más. En relación precisamente existe una opción que lo vamos a platicar más adelante, donde nos podemos estar ahorrando el estar llenando certificados de origen, pero solamente esta opción es para 3 tratados de libre comercio: Japón, Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio. ¿En qué consiste? En donde hacemos un trámite ante la Secretaría de Economía, donde este trámite se llama de exportador autorizado. Entonces, nos va a autorizar obviamente a la Secretaría de Economía a contar con un número de autorización especial. Ponemos una leyenda en nuestra factura, en nuestro documento de exportación, y vamos a poder exportar sin necesidad de cada vez que exportemos ir con Secretaría de Economía a generar un certificado, sino con la leyenda que se ponga en la factura o en el packing list, por ejemplo, el número de autorización y la firma eh, del representante legal por parte de la empresa, pues obviamente ya podemos aprovechar estos beneficios. Entonces, ahorita les doy el detalle que tratado es de que si tenemos o no tenemos que ir con Secretaría de Economía. Ahorita se los comparto. Nada más aquí déjenme borrar mis anotaciones. Y avanzamos. Ok. Por ejemplo, aquí les pongo del lado derecho. ¿Se necesita validación por parte de la autoridad? ¿Sí o no? Ya platicábamos del TEMEC que no. De Colombia platicábamos que solo es certificado, no se mete al detalle. De la Unión Europea sí, sí necesitamos. El ACC, acuérdense que es el acuerdo de continuidad comercial este, con el Reino Unido también.
Y hay otros acuerdos que para el caso de lo que viene siendo de nuestro sector no nos aplicarían. Hay otros acuerdos que tiene firmados México, que es SGP, Sistema Generalizado de Preferencias. Hay algunos otros países aquí, pero esos no los vamos a voltear a ver porque no nos aplican, ¿no? En el caso de Israel, tampoco necesitamos validación de la autoridad. En la Asociación Europea de Libre Comercio sí, Uruguay sí, Japón sí, Perú sí, Panamá, el ALADI también, Alianza del Pacífico sí, y el TIPAD, no. Entonces, ya sabemos, si queremos solamente exportar, pues vamos a tener que tocar puerta con la Secretaría de Economía para hacer el registro del cuestionario y obviamente pues para que se pueda estar emitiendo el certificado de análisis. Vi una pregunta, no la había visto. ¿Cuánto tiempo está la Secretaría de Economía en hacer el análisis y emitir el certificado? Que en este caso lo platicábamos, que la teoría y el pasado pues eran 2 días para el cuestionario y para que emitiera el certificado pues era de un día. Estoy hablándoles eh, situaciones pre-pandemia y situaciones del anterior gobierno que tenemos federal. El gobierno actual puede estar llevando hasta 2 meses. Entonces, así es que si tenemos prisa, pues yo les recomendaría que lo vieran de manera preventiva, vamos a llamarle así. Por lo menos tómense un par de meses de anticipación cuando vayan a hacer el trámite para que no haya ningún tipo de sorpresas. Lamentablemente hay poco personal en Secretaría de Economía y estos procesos se pueden estar tardando, ¿sí? Como les digo, hasta un par de meses puede estar tardando. Entonces hay que tomarlo en consideración en general para los tratados que tenemos de esta característica, ¿sí? En el caso de Centroamérica, pues es en el ejemplo que platicábamos, podemos estarlo generando sin problema, ¿no? Este, mm, pero bueno, considerando estos tiempos, ¿no? Y nos está haciendo una pregunta, bueno, aparece como Marconi Factory, perdón. Dice una duda, el TLC con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, que en este caso es el de Centroamérica, nos dieron un certificado de origen, ya es establecido que solo debe de llenar según las instrucciones. Eso significa que no necesita la validación, ¿es correcto? Es correcto que si ven no necesitamos validación para este tratado, sí tenemos que llenarlo conforme a las instrucciones. Déjenme decirles un caso de su sector, obviamente no puedo decir el nombre de la empresa, pero sucedió que exportaron y por alguna razón modificaron el formato. Hagan de cuenta que el formato te da, en los campos tiene números. Pues hagan de cuenta que le borraron un número a un campo, o sea, era el campo, no sé, por decir, ¿no? Campo 4, le borraron el número del campo 4 y en el momento en que llegó precisamente allá a Centroamérica, la autoridad precisamente de la aduana de Centroamérica dice, este no es el formato oficial, es un formato que está alterado. O sea, nada más porque le borraron un número al formato oficial y ya lo dieron por mal, ya empezaron con problemas, que las multas, que el crédito, y obviamente pues le querían cobrar las multas a quién, pues al exportador y era de Jalisco, para variar, de su sector, no se me olvida, entonces tengan mucho cuidado en que aparte de que se tiene que llenar bien, no tenemos que modificar el formato para nada, tiene que estar bien, con esos mismos datos, ¿sale? Para no tener esos problemas. Ahora, hay algunos otros países donde podemos nosotros también estar exportando, pero no vamos a tener beneficios arancelarios. Hay algunos países, por ejemplo, como Egipto, que son de los que a veces el importador en Egipto puede estar pidiendo, oye, necesito un documento donde el gobierno diga que el producto es mexicano. Ok, para eso existe se denomina
certificado de artículos mexicanos. ¿Podemos nosotros el solicitarlo? La respuesta es sí. Obviamente es el mismo proceso que platicábamos de los anteriores, llenado de un ¿qué? Cuestionario y obviamente posteriormente ya la emisión de este documento. Ok, también existen otros donde podemos estar yendo con cámaras. Es muy común que también en otros países digan, es que yo quiero un certificado de la Cámara de Comercio. Ok, podemos ir a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio va a poner así que el producto fue elaborado, fue fabricado en México. Sí, obviamente hay un costo, nada es gratis en esta vida, no recuerdo el monto, pero eran poco menos de 1,000 pesos el monto por la emisión de un certificado por la Canaco, ¿sí? También. Y platicábamos que en algunos casos, pues pueden no emitirse un certificado de origen, podemos nosotros estar emitiendo una leyenda donde diga el producto si es originario, si es que vale menos de $1,000, obviamente lo tiene que firmar el exportador. Este, También para los tratados de la Unión Europea, aquí nos dan este beneficio si la factura es menor a 6,000 euros, ¿ok? Tenemos que poner una leyenda precisamente de que sí califica como originario. En el archivo en Excel que les compartí donde vienen los tratados, ahí vamos a encontrar la ubicación y el texto del tratado donde vienen estas leyendas que les estoy platicando. Entonces ahí los vamos a encontrar. Lo que significa que para este tratado te le cue a él si vale menos de 6,000 euros, podemos poner una leyenda. Oye, pero si vale más de 6,000 euros y no queremos hacer un certificado de origen, también les había platicado que existe el exportador autorizado, y también para Japón. Podemos nosotros estarlo solicitando. Eh, es muy sencillo este trámite, sí, o sea, es relativamente sencillo, no es rápido. Así es que podemos nosotros, si ustedes van a estar exportando a la Unión Europea, pues 1,000 veces que lo puedan hacer, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver algunos requisitos de los tratados. Si nosotros queremos estar importando de algún país con el que tengamos un tratado, en los pedimentos tenemos que estar señalando el identificador TL. Eso sé que ustedes no lo hacen, lo tiene que estar haciendo el agente aduanal, pero tiene que venir ese identificador TL, ¿no? Obviamente tenemos que tener el certificado de origen, también aplica para la exportación, tenemos que darle el certificado al agente aduanal, y obviamente, pues ya con ese certificado, pues ellos van a poder declararlo correctamente. Ahora, también podemos equivocarnos, sí, o sea, me ha tocado algunos casos y dato curioso, la mayor cantidad de errores que me ha tocado ver en los certificados, a veces son nuestros amigos de Colombia, no sé, a veces se les ha pasado, o no sé si ha sido mucha coincidencia, han emitido certificados de origen, tengo varios casos, en donde se equivocaron y lo comentan. Y sabes qué, me equivoqué. Está bien. Entonces, notifícamelo por escrito, mandan que sea un correo de que te equivocaste. Y obviamente, pues tenemos nosotros a su vez que notificar a los que les entregamos el certificado de origen, si es que nosotros fuera el mismo supuesto. Oye, emití un certificado y decía que era mexicano, pero pues no era mexicano, ¿no? Ya después de corregir, sí tenemos la obligación de notificarlo para no meternos en temas penales. Ojo, el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación establece como asimilado a contrabando la emisión de un certificado de origen con el objetivo de tener preferencias arancelarias cuando no califica como originario. Entonces, para no tener un tema penal y todos ser felices, está bien, nos podemos equivocar, pero tenemos que avisar, ¿sí? Para que lo traigamos ahí en el radar. Ahora, el certificado más común que nosotros utilizamos es, como les mencioné, pues es el del TEMEC. El del TEMEC, eh,
algo que cambió del Telecán al Temec a partir de su entrada en vigor es que ya no existe un formato oficial. O sea, significa que cada quien va a hacer el formato que quiere, sí. También les voy a regalar un formato. Este cumple con todos los requisitos, y incluso ya está lleno con otros datos, por si no tenemos dudas de cómo llenarlo, ahorita los muestro. Y obviamente es electrónico. O sea, significa que no necesitamos entregar un documento físico. Lo mismo sucede para el tratado del TPP, ¿sí? En donde también es electrónico, este, y nosotros pues obviamente lo podemos estar llenando como exportadores, como productores, ¿sí? Entonces lo más importante es que se elimina, ¿qué? El formato. Las siguientes láminas son del llenado, pero para Perdón, no... tengo Sí, una adelante. duda. Sí, por favor. Perdón por interrumpir. Fíjate que nosotros ya hicimos la primera exportación a Centroamérica y en el tema del certificado de origen, en el criterio, preguntamos y nos dijeron que era el A, pero ahorita después de tu presentación no es el A, es el C. En ese caso yo tengo que avisar Tienes o... que volver a hacer un certificado de origen, se lo tienes que mandar corregido a tu cliente, para que lo tengan ya con información correcta. A mí lo que me preocupa más allá de la letra es si efectivamente sí calificaba como originario. No, no sé si me da a entender. Sí, son muebles para Centroamérica. Ok, sí, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que veas cómo funciona el tema de cómo podemos saber si es originario o no. Pero, si no, al término de la sesión, ahí viene mi WhatsApp, si quieres te lo reviso sin compromiso para ver si estuvo bien, llenado el documento, porque si de entrada el app, como les mencioné, eso nunca va a ser una para su sector, nunca. O sea, ese Ok. es, sí. Otra duda. Cuando nosotros enviamos el certificado de origen, lo mandamos, por ejemplo, cómoda con espejos. Ellos nos regresan el certificado autorizado para firmarlo como gavetero. Nos cambiaron algunas palabras de las recámaras que se enviaron y nos autorizaron el certificado de origen. ¿Eso, es correcto? Tenemos que ver la clasificación arancelaria. Normalmente se ajusta el texto por la clasificación arancelaria. La clasificación, sí debería de venir con ese nombre de gavetero. Nada más tendríamos que validarlo de que efectivamente sí mencione o gavetero o una palabra similar. Este, si es así, no hay ningún problema, pero si o sea, también me ha tocado casos donde hay errores por la autoridad, o en el tema de las descripciones, pero la descripción tiene que ser, el requisito tiene que corresponder entre el producto, o sea, que sea identificable visualmente, y dos, tiene que tener una correlación conforme a la factura. Mi recomendación es que si vas a estar exportando en adelante este producto, le pongas entre paréntesis, también gavetero a tu factura, para que cuadre, eh, el documento del certificado de origen con, tu factura, pero eso, pues solamente hacia adelante, ¿no? Gracias. No, no, al contrario. Muy bien. Les voy a compartir el formato, del TEMEC. Como les mencioné, no es un formato oficial, ya tiene como los requisitos y obviamente pues nos va, les va a facilitar su uso, ¿no? Este, bien, que déjenme decirles, cuando entró en vigor el tratado, siempre pues hubo muchas dudas de cómo se llenaba y demás, pero vamos a ver algunos casos, cómo
De aquí ya les tengo un dato de algo ya llenado, son datos hipotéticos. ¿Me confirman si ven el certificado? Sí, es correcto, Antonio, se ve. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los campos obviamente que tienen que venir? Pues bueno, hay un instructivo de llenado. El instructivo de llenado, en el caso del TEMEC, pues viene en un anexo, es el anexo 5A del tratado, y nos dicen los campos que debe de tener el documento. Como les mencioné, no hay un documento oficial, cada quien lo puede hacer como quiera, siempre y cuando vengan estos datos. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy dando y les voy a compartir este documento. Nos pide los datos del certificador. ¿Quién es el certificador? Pues quien tiene el conocimiento que el producto sí es mexicano conforme a los requisitos del tratado. El segundo de los datos, el exportador, datos del exportador, datos interesantes, sí nos pide la dirección completa, teléfono, correo electrónico, ¿sí? También los datos del productor, los datos del importador, obviamente tenemos que ponerlos. La descripción, que aquí hay un dato muy interesante, la descripción, si son varios productos, si son modelos distintos, tenemos que poner cada modelo en una línea, porque de repente es bien común donde facturamos por practicidad este, una sola línea y un, dos, tres por todos los muebles que tenemos y no, o sea, cada modelo que tengamos, aunque sea, tiene que venir separado. ¿Por qué? Porque cada modelo, o sea, el nombre lo dice, ¿no? El modelo puede ser que cambie de color, ustedes lo saben, ¿no? Mejor que yo. Si cambia de color, pues ya es otro modelo, o sea, significa que utilizaste otros, llamémosle, insumos, otros materiales, aunque haya sido un tema de color, entonces tenemos que desglosarlo. Aquí les pongo un ejemplo del supuesto. Las clasificaciones arancelarias son a 6 dígitos en todos los tratados, a excepción eh, de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. El tratado que se utiliza es el EUR1, ahí nos piden 4 dígitos. Todos los demás son de 6 dígitos. El criterio de origen, las letritas, ¿recuerdan? A, B, C. Aquí la letrita es la letra que C. Entonces significa que el producto, pues en teoría, todo es mexicano. Estamos hablando de que pues, es tequila, pero en el caso de ustedes, dudo que tengan una letra C, que todo sea mexicano, porque si le metes, aunque sea un tornillo, que sea, o una parte que no sea de los 3 países del tratado, ya no es la letra C, tendría que ser la letra ¿qué? B. El país de origen y el periodo de uso del certificado. De manera general, podemos decir, salvo algunas excepciones como el de los países europeos, la vigencia de un certificado es de 10 meses. En el caso de los demás es de un año. Entonces, la vigencia puede ser obviamente de un año. También obviamente eh, cuidar quién es el que lo firma. En el caso de México tiene que firmarlo el representante legal. Eso es lo correcto. Oye, pero si no está ese representante legal, pues bueno, hay que buscar y generar un poder especial para la persona que lo emita. Oye, pero lo puede firmar alguien más, pues bueno, no es lo recomendable porque ya entra en responsabilidad como persona. Entonces, lo ideal es que represente a la empresa y que diga que sí lo debe firmar. Me ha tocado casos de su sector, déjenme decirles, que lo firme el becario, o sea, los certificados de origen. Y bueno, ya platicando con el becario le decía, oye, pues es que estás metiéndote en una responsabilidad. Digo, ¿sí sabes si el producto es originario? No, pues no sé, yo nada más lo lleno, ¿no? Entonces, el problema es en una auditoría, ¿no? Todo puede funcionar normalito, pero en caso de alguna auditoría ya es donde nos metemos en problemas, ¿no? El nombre de la compañía, obviamente quién lo está certificando, poner los nombres completos, el título, la fecha, y quién está certificando, ¿no? El importador, exportador o productor, que en este caso seríamos nosotros, exportadores o productores, o sea, dependiendo cuál sea su dinámica. Si ustedes son productores,
y exportadores, los dos, la recomendación es que lo pongamos como exportadores, porque si estamos nosotros haciendo ese proceso de sacar la mercancía del país, obviamente iría con ese nombre. Si ven, no es complicado el tema del llenado, o sea, los campos son muy, vamos a llamarle, entendibles como tal. Sin embargo, es muy común errores, como les mencioné, en no declarar la información por modelos, que todos lo engloban en uno, que las descripciones no son como completas, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos podemos estar topando en el día a día. Entonces, me voy a regresar a la presentación. Denme un segundito en lo que me cambio a la presentación. Ok, entonces, me voy a ir un poquito técnico, pero voy a hacerlo lo más sencillo posible, que es en el cómo sabemos que un producto es originario. O sea, si le metemos una parte que sea china, pues tenemos que ver qué es lo que dice el tratado, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que involucrarnos en lo que se le conoce las reglas de origen o las reglas del tratado. Em, eh, en cada uno de los tratados hay un apartado que se le conoce de reglas de origen, ¿sí? Las reglas de origen pueden pedir, como ven aquí en un color, valor de contenido regional, pueden pedirlo o no, y nos pueden estar pidiendo ciertos procesos productivos que se le conocen como brincos arancelarios. ¿Qué es un brinco arancelario? Tenemos la materia prima que se clasifica con un código arancelario y el producto final con otro código arancelario. Entonces, aquí hubo un brinco arancelario, por ejemplo, de una tela, de un mueble de tela, si vamos a importar, por ejemplo, tela y la convertimos en mueble, hubo un brinco arancelario. Entonces ya no es una tela lo que estamos obviamente vendiendo y porque produjimos, ¿qué? Un mueble. Entonces ahí hay un brinco arancelario. ¿Qué es lo que tenemos que estar considerando? En cada uno de los tratados hay un apartado, reitero, ¿de qué? De reglas de origen. Tenemos que buscarlos. Ahorita les voy a dar una revisión rápida. Hay una página, esta página es del, de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Conocida como CICE, ¿sí? En donde ustedes pueden identificar, aquí me voy a meter a esta página, entonces, la liga es cice.oas, aquí está en la pantalla.org. Es más, se los voy a copiar y se las pego aquí en el chat para que lo tengan. Ok, ahí vienen nuevamente los textos de los tratados. Sí les puedo decir que tiene un nivel de confianza alrededor de un 90%. ¿Por qué les digo que un nivel de confianza de un 90%? Porque no todo está actualizado aquí. Aunque es de un organismo internacional, etc., etc., pero bueno, tendrían que estar pagando plataformas, vamos a llamarle, que sí garantizan la actualización. Esta sí es muy buena, pero no puedo decir que al 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué viene aquí? Aquí vamos a estar encontrando, por ejemplo, los distintos tratados de libre comercio que se tienen. Entonces, este sistema nos va a dar esa información. Le voy a dar clic aquí en países y podemos irnos directamente a buscar México, ¿sí? Entonces buscamos aquí México y en la parte precisamente de México vamos a estar encontrando todos los tratados de libre comercio que tiene México, ¿sí? Aquí están. Y vamos a estar encontrando que los textos. Me voy a ir, por ejemplo, al tratado del TEMEC. En el TEMEC me voy a meter aquí al texto del acuerdo y en el texto del acuerdo vamos a estar encontrando, pues, información importante.
Como les mencioné, tenemos que identificar dónde están las reglas de origen. Entonces, las reglas de origen en el TEMEC vienen en el capítulo, ¿qué? 4. Obviamente, cada tratado tiene un distinto lugar, pero es importante identificar dónde están estas reglas de origen. ¿Por qué? Porque la regla de origen nos va a decir cómo mi producto, si le metí algo, algún insumo que no es de los países del tratado, ver si califica como originario. Entonces, esa es, digamos, que la forma de poderlo identificar. Bien, regresando aquí eh, a la presentación, como les mencioné, una regla de origen nos puede pedir lo que se le denomina brincos arancelarios. Ya lo platicábamos, que era un cambio de posición entre el insumo de posición arancelaria y y el producto terminado. Eso está sencillito. Aquí el punto es que ahorita ver cómo funciona. Una regla de origen nos puede prohibir el uso de algún material en la fabricación de nuestro producto. Un ejemplo sería, ok, pues yo estoy exportando mi mueble, perfecto. Puede ser que alguno de los tratados te prohíba el que utilices algún material de un país distinto a los del tratado. Oye, ¿cómo lo sé? Pues tienes que meterte al texto del tratado. Tienes que saber la clasificación arancelaria de tu producto de exportación. Si ya tienes la clasificación arancelaria de tu producto de exportación, bien, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. El siguiente es identificar la regla de origen, que ya les expliqué en dónde. Y el tercero es específicamente qué dice la regla de origen. ¿Qué nos pide la regla de origen? Porque nos puede estar pidiendo o nos puede estar prohibiendo algún material. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que ese material no lo estemos utilizando en nuestra producción. Y aquí les pongo un ejemplo. Lo que ustedes tienen aquí en la pantalla, sí, es una regla de origen. Esta regla de origen, ¿qué dice? Aquí viene un texto, ¿no? Es muy técnico, ¿no? Pero es muy sencillo a la vez. Del lado izquierdo aparece, vamos a estar encontrando las clasificaciones, o los códigos arancelarios a los que les aplica la regla de origen. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestra clasificación del mueble, pues nada más tenemos que buscar esta clasificación arancelaria o esta regla de origen conforme a nuestra clasificación en el texto del tratado. Entonces, ya tenemos nuestra clasificación de nuestro producto de exportación. Excelente. Buscamos entonces la regla de origen que nos aplica. Bien, ya que la localicemos, del lado derecho va a venir un texto. Este texto es ¿qué nos pide la regla de origen? La parte donde nosotros tenemos que enfocarnos es ¿qué me prohíbe la regla de origen? Lo que nos prohíbe lo vamos a estar identificando con el texto de cualquier otro, de cualquier otra. ¿Qué significa? Que no podemos estar utilizando materiales que se clasifiquen, en este caso, en el mismo capítulo del producto terminado. Entonces, si mi producto terminado, en un ejemplo, ¿no? Se clasifica en el capítulo 10, o sea, que inicia con el código arancelario 10, este, significa que no puedo utilizar ningún material que se clasifique en ese número. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que sea más sencillo. Aquí creo que quedó un poquito de color rojo, pero bueno. Les explico otro ejemplo. Este es más sencillo. Si nosotros vamos a exportar, por ejemplo, una harina de trigo, para fabricar harina de trigo necesitamos nosotros, pues trigo, aquí abajito, como un material. Oye, pero veo que el trigo es de Corea. Perfecto, sí, no importa, el trigo es de Corea, pero tú vas a hacer un proceso productivo, que es el mismo caso para ustedes, y vamos a tener un producto terminado, que en este caso es una harina de trigo. Para ustedes solamente sería un ¿qué? Un mueble. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en amarillo de cualquier otro que damos, que es la restricción? Aquí nos dice, tiene que ser de cualquier otro capítulo. O sea, significa que no puedo estar utilizando de mi producto terminado el capítulo ¿qué? 11 dentro de los listados de insumos que voy a estar
que voy a estar fabricando. Si ven, el trigo se clasifica o inicia con el capítulo, ¿qué? 10. Entonces, significa que no estoy cayendo en la prohibición que me está pidiendo la regla de origen, ¿ok? Entonces, esto digamos que es no tendríamos ningún problema en que el producto, en este caso, que es la harina, se emitiera un certificado de origen porque el trigo se clasifica en el capítulo 10. Sí, no vamos a tener ningún problema porque la prohibición, no estamos cayendo en la prohibición. O sea, sí estamos produciendo aquí la harina, aunque sea de un trigo que sea de Corea, y no pasa absolutamente nada. Entonces hay que enfocarnos en donde viene que la prohibición. Ahora, pero ¿qué sucedería si nosotros estamos trayendo la harina y nada más la empaquetamos y la estamos exportando? Que puede ser un caso muy similar al de ustedes. Me ha tocado algunos supuestos de su sector en donde ya se traen prácticamente el armazón y nada más le están poniendo, vamos a decir que motorcitos. Me ha tocado ver que los sillones como los reposets, llamémosle así, se los traen del extranjero y nada más aquí le agregan el motorcito, pues no está cambiando de clasificación, estás trayendo lo mismo y estás exportando lo mismo, pero con un motorcito, ¿no? Ahora aquí en el ejemplo que les estoy poniendo, sucede lo mismo, o sea, traes harina y exportas harina. Aquí te dice la regla de origen, oye, tiene que ser de cualquier otro capítulo. Pues no es de cualquier otro capítulo, estás utilizando el mismo capítulo de tu producto final, estás utilizando que en los insumos que estás manejando en tu producción. Entonces, estás trayendo harina y estás exportando, ¿qué? Harina. Por lo tanto, esto no lo va a permitir el tratado, está prohibido. No podemos estarlo utilizando. Muy bien. Entonces, me gustaría saber, si me lo permiten, si alguien de aquí del auditorio tiene la clasificación arancelaria de un producto, que exporten o vean exportar. No sé si alguien lo tenga ahí a la mano. Si sí lo tienen, ahorita, perfecto. ¿Creen que me lo puedan apuntar aquí en el chat? Vamos a hacer el ejercicio en vivo y a todo color para poder identificar las restricciones. ¿Sale? Entonces, perfecto. Ya me pusieron ahí el texto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Nos metemos aquí al apartado de ¿qué? De reglas de origen. ¿Sí? Me voy a meter aquí. Vienen las reglas de origen aquí más adelante y vienen conforme a la clasificación del producto que estamos exportando. Aquí ven el chat que es un mueble de recámara 940350. Entonces, tenemos que buscar conforme a la clasificación de nuestro producto, que en este caso es 940350. Ya voy a llegar. 940350. Muy bien. Entonces, sí están viendo mi pantalla, lo que estoy señalando, sí. No, perfecto. Entonces, gracias. Aquí hay dos reglas de origen. Aquí inicia una y aquí inicia otra. Bien. Si ven, el 940350 está entre este rango, entre el 940310 y el 940389. Por lo tanto, esta es la regla de origen que le aplica. Y me voy a ir a la primera, que es la más sencillita. Aquí nos dice, ok, tienes que hacer un cambio. Quedamos que un cambio era una transformación, un proceso productivo de tus materiales a un producto terminado. Perfecto. Mi producto terminado es el mueble de recámara. Entonces, estoy haciendo una transformación, pero tenemos que revisar qué dice la prohibición. Quedamos que la prohibición la íbamos a estar identificando con el texto de cualquier otro o de cualquier otra. Entonces aquí está.
tiene que ser de cualquier otro capítulo. Entonces, el capítulo que está prohibido en tu producción es el capítulo de tu producto terminado, que es el capítulo, ¿qué? 84. Entonces, en otras palabras, ¿qué no puedes utilizar perdón, 94? Ya estoy cambiándole el nombre, ¿no? Qué bueno que están atentos. Entonces, el capítulo prohibido es el capítulo, ¿qué? 94. O sea, significa que en los materiales que utilizamos para producir este mueble de recámara, tenemos que estar revisando que ninguno de estos materiales caiga en el capítulo, ¿qué? 94. Entonces, si me dice que ninguno de sus materiales cae en el capítulo 94, bienvenido, no pasa nada. Oye, sí, traigo algo que en el 94, pero es mexicano. Ok, si te jura y te perjura el proveedor que sí es mexicano y tienes un documento que así lo avala, no pasa nada. Pero oye, no me quiere dar nada y estoy utilizando algo del capítulo 94, pues no. O sea, no puedes utilizarlo si no tienes un documento firmado y sellado que es más mexicano que nada esa parte. Entonces, ¿qué nos prohíbe los tratados? Pues ciertos materiales, pero no nos va a decir este producto, sino nos lo va a dar por códigos. No sé si me va a entender. Entonces, una labor que nosotros tenemos que estar haciendo, y lo vamos a ver aquí en la presentación, es, tenemos que contar con las clasificaciones de los billetes de materiales. Aquí les pongo una metodología, que es, tienes que tener tu lista de insumos, tienes que saber cuáles son originarios y cuáles no, y es lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, en su producción pueden tener este listado de materiales. Tienen que saber sus, ¿qué? Clasificaciones arancelarias. Tienen que saber cuáles son, ¿qué? El origen, obviamente su descripción. Perfecto, hasta ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque para saber si estamos o no estamos utilizando un, vamos a llamarlo, un material que tenga una restricción. Por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo. Mi producto que estoy exportando se clasifica en el 8418, 9999. Perfecto. La regla de origen aquí está. Y la regla de origen me da una restricción. Dice, tiene que ser de otra partida. Partida son 4 dígitos. Significa que no puedo utilizar ningún material que se clasifique en los primeros 4 dígitos. 84, ¿qué? 18. Me regreso aquí a mi listado de materiales. Perdónenme. En mi listado de materiales. Si ustedes ven de arriba hacia abajo, no hay ninguno que se clasifique en cuál, en el 8418. Por lo tanto, no tengo ningún problema porque no estoy utilizando ningún material que prohibido. Entonces, esto es importantísimo, tener precisamente este dato. Entonces, ya aquí obviamente, ya como resumen, pues sí califica como originario. ¿Por qué? Porque no cae en ninguno de las restricciones, de los materiales que estoy utilizando, ahí. Entonces, por lo tanto, puedo ser feliz, ¿no? Este, pero bueno, hay ocasiones donde la regla de origen, aparte del, de- del proceso de transformación que nos pide, puede requerir valor de contenido regional. El valor de contenido regional se calcula mediante fórmulas. ¿Cómo es? Valor de contenido regional, hay dos métodos, costo neto y valor de transacción. ¿Qué diferencia hay? Cuando nosotros no vamos a vender el producto, solamente vamos a utilizar el costo neto, el costo de fabricación. Entonces, ¿cómo se despeja la fórmula? Es valor de transacción, olvida la primera fórmula, que es el precio de venta, menos el valor de los materiales no originarios. ¿Qué es un material no originario? Cualquier material que sea de los países que no conforman el tratado. O sea, si tenemos algo chino, aquí sumamos que el valor de los materiales que no originarios sobre el valor de transacción o valor de venta por 100 y nos va a dar un porcentaje.
En la parte de abajo es costo neto. ¿Costo de qué? De fabricación menos el valor de los materiales no originarios sobre costo neto por 100. Ahora, me voy a regresar al mismo ejemplo que vimos eh, en el TEMEC, para que ustedes vean aquí. Ven en la parte de abajo, ahora sí ya. Vemos aquí, está que una regla de origen, y aquí abajito nos menciona que puede ser que la regla de origen, que no utilicemos la primera, puede ser, ok, la primera pues no la utilicé porque pues no aplicaba. Ok, tienes una opción 2. La opción 2 sí te da la posibilidad de revisar el valor de contenido ¿qué? Regional. Aquí vemos que vienen los dos métodos. Nos da 60% en el valor de qué? De transacción. O sea, conforme a la fórmula tiene que salir así. Tiene que ser 60% o más de la región, o sea, de los países Estados Unidos, Canadá y México, despejando la fórmula. O puede ser 50% bajo el método de qué? De costo neto. Entonces, si sí cumplimos con esos requisitos, pues tenemos obviamente la posibilidad de qué? Pues de emitir este certificado de origen, definitivamente. Por lo tanto, pues nos va a ayudar a ver que el producto, pues sí califica, ¿no? Bueno, voy a irme precisamente a otras precisiones, ya estamos en lo último, que es necesario obviamente considerar. Ok, entonces ya vimos que, pues que sí podemos emitir un certificado de origen en el ejemplo que nos daba sus compañeros, hicimos el análisis de precisamente si calificaba como originario. ¿Me confirman si estamos viendo la presentación? Porque luego le muevo y siempre prefiero validar, ¿no? No, ahorita no se ve, Antonio. Ya ven, No por se eso. se logra ver. Por eso pregunto, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Si es que al estar cambiando de pantallas, de repente podemos estar perdiendo la pantalla que sí está en la presentación. Así es que voy. Bueno, me dicen si la estamos viendo. Listo, ahora sí ya. Perfecto, muy bien. Em, hay una regla, que esta regla les aplica para todos los tratados. La regla se llama, es una regla de procedencia. Y se las voy a apuntar aquí en el chat, ¿sí? La procedencia tiene que ser igual al origen. Ahorita se los explico. Esta regla, ¿cómo funciona? Es de todos los tratados, absolutamente todos los tratados. Significa que el lugar de fabricación, y aquí se los apunto en el chat, debe de ser igual al país de exportación. ¿Cómo es esto? Eh, para que se respete los tratados. Imaginémonos desde el punto de vista de importación, que vamos a traer algo del extranjero. Necesitamos nosotros traer algo de Europa. Imaginemos que necesitamos traer algo de Francia. Entonces, queremos traer algo de Francia, para un material para nuestro proceso productivo. Lo traemos solamente, hacia México, pero, el proveedor nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo una bodega, en Estados Unidos. Ahí, consolido todas, las mercancías y posteriormente lo envío a Latinoamérica. Entonces, aquí están de acuerdo que el producto, pues hizo escala, no sé si me da a entender.
O sea, de Francia hizo escala ¿en dónde? En Estados Unidos, y Estados Unidos envía a México. Esa escala está prohibida. ¿Qué significa? Que si se utiliza esa escala, ya no podemos nosotros utilizar el certificado de origen. ¿Qué debería de ser lo correcto? Como en el ejemplo que viene aquí en el apartado, aparece el país o los insumos se fabrican y se exportan nuevamente del mismo país. Pero en el ejemplo que les estoy mostrando, pues no, o sea, no se está exportando del mismo país. Y en ese supuesto tienen que estar muy atentos porque está prohibido. Sin embargo, hay una excepción a la regla. La excepción es, ok, sí puedes hacer escala siempre y cuando, y aquí les pongo del lado derecho, esta regla se aplica prácticamente para todos los tratados. Aquí les pongo el texto del TEMEC. Se mantiene bajo control aduanero. Hagan de cuenta que sí hizo escala, pero estuvo en la aduana. Entonces, si hubo alguien que lo vigilara. Oye, pero no estuvo en la aduana. Ok, puede estar, vamos a llamarle, en otro lugar, pero sí tiene que tener bajo un control aduanero. En Estados Unidos hay unas zonas que se les llaman Free Trade Zones. Las Free Trade Zones sí permiten el que tengamos nuevamente esa escala. Oye, pero hizo la escala en la bodega del cliente y no está ni en una aduana ni en una Free Trade Zone. ¿Puedo aplicar el tratado de la Unión Europea? La respuesta es no. Y lo mismo aplica para exportación. Si ustedes van a exportar y van a hacer escala en un país donde no corresponda a los países del tratado, el certificado de origen no les sirve para nada. Oye, pero si hace escala por un tema del buque, bueno, no pasa nada porque es tema de trayecto. No sé si me voy a entender del trayecto logístico. Pero si hace, reitero, si hace una escala, se pierde el origen. Ya me ha tocado varios casos en donde sucede eso y obviamente pues no se respeta el origen. ¿Ok? Entonces, pues hay que tenerlo en consideración. Ahora, oye, soy exportador, ¿me tengo que cuidar de alguna auditoría? Sí. En el caso si somos exportadores, nosotros tenemos la obligación de resguardar nuestra contabilidad, la siguiente información. Información del origen de mis materiales, cómo los adquirí, los costos, el valor, cómo los pagué, ¿sí? Tengo que tener documentado mi proceso productivo, ¿sí? Obviamente, si emitimos un certificado de origen, pues tenemos que quedarnos con una copia de ese certificado de origen. ¿Por qué? Porque obviamente nos puede preguntar tanto el gobierno mexicano como el gobierno de otros países. En el caso de México platicábamos que es del SAT, pero en el caso de Estados Unidos es la CBP. Y dependiendo del país donde ustedes exporten, va a ser la autoridad que corresponda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia es la DIAN. Entonces, pues bueno, la DIAN y ellos van a validar. Oye, pero ¿cómo me pueden auditar? Pues bueno, aquí les muestro los supuestos que se manejan en los distintos tratados, ¿no? Este, obviamente pueden venirnos ¿a qué? A verificar, una visita de verificación o nos pueden estar enviando un cuestionario. O sea, que significa que puede venir alguien del gobierno de Estados Unidos a nuestra empresa. La respuesta es sí. Si ustedes exportan a Estados Unidos, les toca una revisión, sí. ¿Qué les va a pedir? Pues dame tus documentos y dime por qué sí califica como originario. Quiero ver el proceso productivo, quiero ver las compras que hiciste, y ya que obviamente analice los documentos y tu proceso productivo y demás, pues te voy a dar una respuesta, donde al final te voy a decir, ¿estaba bien lo que hiciste? Sí, el certificado de origen está fabuloso, o obviamente existe la posibilidad de que pues no calificaba como originario y te voy a sancionar. O sea, los certificados que emitiste no son originarios y obviamente el importador, tu cliente va a tener que pagar los impuestos porque todo lo que se ahorró ahora lo va a tener que pagar con multas.
y con actualizaciones. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos? Nos puede llegar un cuestionario, que ya lo platicábamos, o nos pueden venir a visitar. Los cuestionarios, como les platiqué, o pueden venir por la autoridad mexicana o pueden venir por la autoridad del extranjero. Así es que ya ven que le ponen ahí correo electrónico, pues les puede llegar, ojo, tienen que revisar el correo electrónico, puede ser que les llegue alguna revisión a ese correo electrónico y obviamente pues tener que demostrar que sí califica como originario. La otra pregunta, ¿qué pasa? Y bueno, yo hago las preguntas porque sé que normalmente son las que a veces se tienen o les puede llegar a suceder. ¿Qué pasa si en el certificado de origen es de los que yo hice un cuestionario y de los que la Secretaría de Economía intervino? Digamos que para que nos auditen es muy raro, muy raro. Sí los pueden auditar, sí, aun y cuando fue por medio de la Secretaría de Economía. En Aladi, si ustedes van a utilizar Aladi y van a estar exportando a Brasil, Brasil haces la vida imposible a muchos de los exportadores. Entonces, aun y cuando haya emitido el gobierno mexicano y haya dicho que sí calificaba como originario, es de los países que son más, vamos a llamarle, quisquillosos, en el sentido de que pueden estar solicitando más información, nos pueden estar revisando, aun y cuando utilizamos o que la propia Secretaría de Economía nos haya validado la información. ¿Sale? Entonces, pues bueno, fue un reto el poder compartirles este tema en hora y media. Este tema nos puede estar llevando tranquilamente muchas horas, y incluso días, para poder llegar al nivel que, ya más a detalle, pero espero que de manera general nos hayamos dado una idea. Ya por lo menos creo que ya aporté algo por ahí con alguno de los exportadores, ya identificó un error, lo cual me da gusto para corregir su operación. Y bueno, si tienen alguna duda, algún punto, pues con toda confianza ahí tienen mis datos y les voy a compartir a Juan Pablo los archivos que estuvimos aquí viendo. Antonio, muchísimas gracias. Realmente, pues es un tema muy interesante. Yo creo que a todos los que nos acompañan, pues les va a ayudar bastante en sus operaciones de comercio exterior. Y para los que están próximos a exportar, pues sin duda alguna, ¿no? Creo que esta es una gran exposición, un gran tema. Y pues agradecerte. Esta es tu última sesión. Pues gracias, Antonio. Creo que lo que aportaste es valiosísimo. Y pues son temas que no debemos de dejar de lado, sobre todo porque hay consecuencias si no las abordas de manera correcta. Y hay consecuencias, pues no solamente económicas, en algunos casos pueden ser consecuencias hasta penales. Pues bien, agradecerte pues todo lo que has aportado y pues agradecerles a todos su presencia. Ya les voy a reenviar la información que me comparta Antonio para que tengan ahí pues más herramientas y pues documentos de estudio. Gracias, Antonio. Te mando un abrazo, seguimos en contacto y nos vemos pronto. Un saludo a todos, que tengan un excelente día. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, buen día. La hoja de la